está tomando como tratamiento específico no es el que está ocasionando, sino hay infecciones. Habitualmente son cuadros de leucopenia o trombocitopenia leves y por tanto la sintomatología no es florida. Muchos de ellos, como comentamos, son reversibles. Y, por ejemplo, para lupus, la presencia de trombocitopenia se considera un factor de riesgo independiente para mortalidad. Entonces, son situaciones que pueden tener mucha relevancia. Puede haber combinación de leucopenia con anemia, etcétera, diferentes, como sería, por ejemplo, el síndrome de Evans, en donde existe anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia inmune típicamente, o bien neutropenia también de origen inmune. O bien también en la artritis reumatoide, la linfopenia sería lo más común, pero no podemos dejar de lado a aquellos pacientes con artritis que hacen neutropenia, esplenomegalia, y es lo que nosotros pues conocemos como síndrome de Felty. Pasando a otro tipo de enfermedades sistémicas en donde se puede observar anemia, pues está, por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Aquí obviamente la disminución en la síntesis de eritropoyetina, tratándose del riñón, pues el principal sitio donde se está produciendo la eritropoyetina, pues es la causa principal por la cual el paciente con enfermedad renal crónica va a tener esta situación. También contribuyen a generar anemia en el paciente renal las mismas toxinas urémicas y, por ejemplo, la trombocitopatía urémica, pues es una causa frecuente de hemorragia en los pacientes, hemorragia fina, a veces sangrado nasal constante, gingivorragia que puede contribuir también a la anemia. Obviamente el uso de anticoagulantes durante los procesos de hemodiálisis pues puede generar también riesgo de mayor hemorragia, pero en sí el propio procedimiento pues va a tener obviamente pérdida de sangre durante ahí en el circuito de la hemodiálisis, ¿no? El incremento de la paratormona también está relacionado con el incremento de anemia. Dentro de las enfermedades gastrointestinales, pues la mala absorción de minerales, cobre, hierro, de vitaminas, folatos, B12, pues evidentemente va a generar anemia en este tipo de pacientes, los cuales además pudieran tener un daño orgánico, alguna lesión ulcerada, etcétera, que pudiera condicionar pérdidas, o bien alguna cirugía en la cual exista malabsorción por el segmento que se extirpó. Dentro de las enfermedades endocrinas, lo que se ha observado es que aunque la eritropoyetina sería la principal hormona relacionada con la eritropoyesis, en este tipo de pacientes, por ejemplo, en los que tienen afectación de la pituitaria, se ha observado comúnmente anemia de tipo normocítico normocrómico, entonces de ahí que tenga participación el resto de hormonas en la producción de eritropoyesis. Particularmente en pacientes con insuficiencia gonadal, pues se han visto anemias de tipo macrocítico y también está relacionado tanto en hipo o hipertiroidismo, anemia e incluso alteraciones en los índices eritrocitarios sin que propiamente exista anemia y nada más observar, por ejemplo, macrocitosis. Dentro de las enfermedades hepáticas, la anemia se presenta más comúnmente en aquel paciente que tenga una enfermedad hepática crónica, hablamos de cirrosis, y como complicación de la cirrosis, pues aquellos pacientes que tengan varices esofagogástricas sangrantes o pérdida hemática del tracto digestivo, además de que si consideramos que el hígado está formando factores de coagulación ineficientes, pues eso genera también mayor riesgo en los pacientes. O bien en un paciente con intoxicación alcohólica aguda que tuvo una gran ingesta de alcohol, pues podríamos observar déficit de folatos y con ello una anemia macrocítica. Dentro de las infecciones, pues la eritropoyesis se disminuye debido a que se hace una supresión de eritropoyetina, debido a las mismas citocinas inflamatorias, pero también contribuyen de manera multifactorial fármacos, la propia infección de los eritroblastos, toxicidad de medicamentos, cuadros de hemofagocitosis en los pacientes o hemólisis en la génesis de la anemia. Y dentro de las neoplasias malignas no hematológicas, también la supresión de eritropoyetina por citocinas inflamatorias y la eritropoyesis que se suprime, pues son causas de anemia, además de que pueden existir asociadas
procesos autoinmunes, infiltración de la médula por ese tumor en específico o bien necrosis medular. Existen dentro de las mismas alteraciones en enfermedades sistémicas, por ejemplo, pacientes que tienen ahora incremento, no citopenia, sino incremento de estas células. Está, por ejemplo, cuadros de trombocitosis reactiva o secundaria a enfermedades sistémicas. Y aquí podemos ver dentro de estos padecimientos, la hemorragia aguda sería una de las causas principales o más frecuentemente que podemos observar. Infecciones diversas, como por ejemplo tuberculosis o sobre todo sepsis, como un cuadro frecuente de su presentación. Pacientes con deficiencia de hierro, con esplenectomía, que a veces los operamos por PTI y al rato la respuesta es una trombocitosis importante, o procesos inflamatorios. Habitualmente son asintomáticos, no son cuadros graves que no superen el 1.000.000 de plaquetas y por tanto no requieren algún manejo. La poliglobulia secundaria, bueno, sería el incremento del volumen total de hematíes, un hematócrito en varones de más de 55 o más de 50 en mujeres, sería lo que nos permitiría dar el diagnóstico. Y aquí puede ser una poliglobulia absoluta o relativa dependiendo de si hay pérdida de volumen plasmático. Y sobre todo en las poliglobulias secundarias, sí hay sintomatología originada por este exceso de eritrocitos, pero también está mezclada con los datos del paciente que tenga alguna otra entidad, ¿no? Aquí en esta clasificación podemos ver que la producción de eritropoyetina es la causa de esta poliglobulia y dentro de los tumores que más nos generan este tipo de situación sería un carcinoma renal, carcinoma hepatocelular o un hemangioblastoma cerebeloso. Y finalmente, dentro de los síndromes paraneoplásicos y sus manifestaciones hematológicas, pues los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones clínicas que no están relacionadas a invasión local o compresión por alguna neoplasia maligna. Se diagnostican incluso semanas, meses, años antes de que aparezca el tumor o bien pueden hacerse presentes durante el momento de la neoplasia. Está establecido que hasta 8% de los pacientes que tienen una neoplasia pueden llegar a presentar datos de un síndrome paraneoplásico. Y la presentación de estos síndromes, como ustedes pueden ver, puede ser a diferente nivel, pero sobre todo aquí relacionado con el hematológico. Todos ellos pueden estar relacionados con aumento o secreción de hormonas, factores de crecimiento, con la presencia de anticuerpos que están haciendo alteraciones en la hematopoiesis, péptidos o citocinas con respuesta cruzada entre el tumor sano y entre el tumor y el tejido sano. Y dentro de las neoplasias más involucradas con la presentación de paraneoplasia sería el carcinoma de células pequeñas de pulmón, el de mama, neoplasias ginecológicas y las mismas neoplasias hematológicas nos pueden dar manifestaciones paraneoplásicas. Está, por ejemplo, catalogada dentro de estos la anemia, que es de un proceso crónico, la invasión medular, pero también la secundaria quimioterapia y algunas otras alteraciones que son menos comunes. Aquí, por ejemplo, puede haber anemia hemolítica microangiopática, específicamente relacionada con algunos tipos de tumores. Otras manifestaciones paraneoplásicas, por ejemplo, se ha observado eosinofilia. Aquí sí hay una estimulación de un factor tumoral de crecimiento eosinófilo, incremento de citocinas. Habitualmente son pacientes que no tienen sintomatología y aquí observamos que los linfomas, leucemias, cáncer de pulmón, gastrointestinal, genitourinario son los más comunes. Ya estoy terminando, ¿eh? Y dentro también está la granulocitosis, hay lo que sería propiamente una reacción leucemoide como conocemos, una leucocitosis a expensas de granulocito, pues puede ser por un incremento del factor estimulante de colonias producida por el tumor maligno y hasta en 15% de cáncer de pulmón, gastrointestinal, cerebro, mama, renal, ginecológico puede observarse. Está también la tromboflebitis migrans o síndrome de Trousseau, que son episodios de trombosis venosa profunda, que son recurrentes y de localización atípica, y sobre todo se puede presentar antes de la neoplasia, pero también los vemos durante el evento y están relacionados, como hemos escuchado en muchas pláticas que ha habido en el curso,
de cáncer y trombosis relacionada con tumores mucinosos, como pueden ver aquí estos. O bien pacientes que tengan, como ya comentamos, coagulación intravascular diseminada. Aquí está una imagen de una trombophlebitis migrans. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que las enfermedades sistémicas pueden originar de manera frecuente muchas alteraciones hematológicas, que la verdad es que yo creo que todos los hematólogos están capacitados para estar observando esto y haciendo el diagnóstico preciso, que es importante tener un diagnóstico adecuado porque con ello nos va a permitir dar un tratamiento adecuado al paciente o sugerir a su médico específicamente tratante, el reumatólogo, el internista, etcétera, qué se le puede hacer al paciente. Pero también creo que es importante que tenemos que sensibilizar al resto de especialidades médicas. Como les dije desde el inicio, esto a veces ni siquiera es algo que el hematólogo debiera de estar tratando, sino ser como un apoyo para el resto de la comunidad médica y tratar de orientar a los reumatólogos, a los internistas, ahora todos los que utilizan biológicos, el neurólogo, el gastroenterólogo, a que vean de manera más cercana a sus pacientes y evitar que se puedan complicar. Creo que sería todo. Bueno, agradecer a la doctora Hernández por haber resumido en media hora un tema tan amplio. Y para cerrar con broche de oro, nuestra tercera ponente es la doctora Ángela Figuera, que ya no necesita presentación, ella dio una excelente sesión plenaria antes de esta charla y nos va a hablar del trasplante en leucemia aguda mieloide y síndromes mielodisplásicos. Doctora. Buenas tardes. En realidad esta charla se iba a dar mañana, pero tengo el viaje antes de que fuera la hora y por eso la hemos cambiado. Lo siento mucho tener que inmiscuirme en otro simposio. Y luego se me ha pedido que hablara de trasplante alogénico en leucemia aguda, pero el tiempo siempre es cortito, entonces prefiero hablar de mieloblástica y de mielodisplasia, que tienen mucha relación entre sí,